Que el mundo entero sepa de una vez y para siempre por qué el padre Luis le predica a los hermanos separados. Porque Dios me ha mandado a salvar almas. Y si no, ¿para qué soy sacerdote del Dios Altísimo? ¿Cuál es mi misión? Salvar almas. Y si renuncio a esa misión, ¿qué cuenta me va a pedir Dios a mí el día en que me muera? En serio, no es un juego. Y cuando me dijo, vaya y predique el evangelio por el mundo, el que crea se salvará, pero el que se resista a creer se condenará. Está diciendo que si yo no le predico, la persona no podrá convertirse de su error. Pero si yo le predico y la persona se resiste a creer, yo estoy libre de pecado. Pero la persona que no quiso creer se condenará. Y no es culpa mía. Cuando Mateo 16, del 13 en adelante, venga Luis, se dirige, escuche lo que pasa. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro. Aquí donde está la diferencia, donde él dice lo que respondió Simón Pedro. Paren la oreja. Doña Lupa, pongan la lupa y ustedes van a ver dónde está la diferencia. Y hay una gran diferencia. Él dice: Cristo fundó la iglesia en la profesión de fe de Pedro, cuando Pedro dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y todo el que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo pertenece a la iglesia católica, a la iglesia de Cristo. Fue lo que yo entendí. ¿Y lo ratifica? Claro, es lo que dije, pertenecemos a la Iglesia Universal. Ahora vamos a escuchar lo que dice Pedro. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa, según él, sobre ese fundamento, Cristo edifica la iglesia al punto que toda persona que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, ese pertenece a la iglesia de Cristo. Y él lo ratificó. Ahora yo le voy a mostrar una persona que dijo que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y a ver, preguntarle a él si pertenece a la iglesia católica esa persona. Marcos 1:23. Alguien que profesó que Jesús era el Hijo de Dios. Lea el 23, sí, vuélvale al 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, Un endemoniado que dio voces. dio voces. Y van a ver si este demonio era católico. A ver si pertenecía a la iglesia de Cristo. Porque todo el que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios es de la iglesia de Cristo, es católico. Y decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Aquí, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Uno dice que es Juan Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías. ¿Y ustedes quiénes dicen? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahora Satanás dice las mismas palabras de Pedro. Sé quién eres. Sé quién eres, el Santo de Dios. Otra vez. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Dice unos que Elías, otro que Jeremías, otro que Juan. ¿Y ustedes quién dice? Tú eres el Santo de Dios. Lo mismo que Satanás. Con la Biblia yo le puedo comprobar a él que no es verdad que si Satanás confiesa que Jesús es el Santo de Dios, ya pertenece a la iglesia de Dios, ya no hay ningún problema. Eso no es correcto. Los que reciben su palabra, los que le creen a Jesucristo, no solo el que diga Señor, Señor, él ya lo sabe, sino el que cree en su palabra y sabe qué fue lo que dijo él en su palabra. Volvemos entonces a Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, el verbo, en futuro, no en presente.
edificaré. Futuro. Edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que va a edificar? Cristo. Nosotros los católicos decimos que Cristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, por algo le cambió el nombre. Si no, ¿para qué le cambió el nombre? Que alguien me diga. Pero si le cambió el nombre de Pedro, que significa piedra, y le dice: sobre esta piedra edificaré, entonces es que Jesús va a edificar. Él es el que edifica la iglesia, y la va a edificar en torno a Pedro. ¿Y por qué en torno a Pedro? ¿Tiene pruebas? Sí, tengo pruebas. Voy a mirar cuando Cristo comienza a edificar la iglesia. Y Él lo sabe, que en el día de Pentecostés había gente de toda la raza y nación católica. Pero no bastó con decir: Jesús, Señor. Hechos 2, Luis. Ustedes van a ver que cuando viene el Espíritu Santo, ahí comienza Cristo a edificar la iglesia. ¿Cómo dice la Biblia que lo hace Cristo? Edificando, edificaré. Pedro comienza a dar un discurso. Hechos capítulo 2, versículo 13. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, aquí está Pedro, poniéndose en pie con los 11, Pedro al lado de los 11, representando a los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y les dio el discurso que ustedes lo saben. Versículo 41, cuando Pedro termina de hablar, ¿qué pasa? así que los que recibieron su palabra, La palabra que Pedro les predicó, la recibieron. Al recibir la palabra, reciben a Jesucristo. Pero ¿quién estaba al frente? Pedro. Los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. y se añadieron aquel día, mire cómo la iglesia se va edificando. Se añadieron aquel día como 3,000. Jesús dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré. Ya Pedro, el representante de Cristo en la tierra, lanza el discurso, la palabra de Dios, y comienza a edificar la iglesia, Cristo, como lo había prometido. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Al punto que el versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor. Aquí, ¿quién va a edificar la iglesia? Jesús le dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré. Yo voy a edificar. El Señor, repítalo. Y el Señor. El Señor es el que edifica. El Señor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Está edificando. Edificaré mi iglesia. El Señor añadía, está edificando cada día a la iglesia. A los que habían de ser salvos. Dejó una iglesia para que la gente se salga de la iglesia o para que se integre a la iglesia. Y si se integra a la iglesia, hay garantía de salvación. Iba salvando a todos los que se integraban a la. Jesús cumplió su palabra. Edificaré. Ya Él no está, pero está edificando la iglesia. ¿Quién lo está representando? ¿Quién lanzó el discurso? Pedro. Jesús comienza a edificar la iglesia y sigue edificando la iglesia. Usted ve todo Hechos de los Apóstoles, lo que hicieron para que nosotros lo creamos. Cuando Pedro comienza ya a trabajar por la obra del Señor, Dios va edificando la iglesia. Y miren ustedes que Pedro pasa a ser una ficha importante para la iglesia. La que viene el Espíritu Santo, esa que Cristo está edificando, congregando. Capítulo 5, versículo 15. Cómo Cristo está edificando. Léalo desde el 14, Luis, desde el 14. Cómo Cristo está, la lupa. Estamos mirando que Cristo está edificando en la persona de
de Pedro, que él dice que no es en la persona, que es en la confesión, pero no me lo pudo comprobar con la Biblia. Y yo le estoy comprobando con la Biblia que es en la persona de Pedro. Véanlo. 5:14. Y los que creían en el Señor, ¿Se acuerda? El Señor iba agregando a la iglesia a los que se iban salvando. Aquel día se creyeron 3,000 personas. Otra vez, Luis. y los que creían en el Señor Los que creían en el Señor aumentaban más. aumentaban más y más. Se va edificando la iglesia. Más. Ahora vamos a ver cuál es la piedra donde Cristo edificó la iglesia. Pongan cuidado. En gran número, así de hombres como de mujeres, Ahí viene, Doña Lupa. tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, ¿Quién? para que al pasar Pedro, ¿Quién? para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Cristo está añadiendo a la iglesia gran cantidad de gente que se va salvando, pero ¿quién les predicó? Pedro. Y la gente ponía a los enfermos para que cuando pasara al menos la sombra. ¿Qué está diciendo en castellano teológicamente la Biblia? Que Pedro sí es el representante de Cristo al punto que su sola sombra hace que los enfermos se sanen. Pero no basta con eso. Sigue edificando la iglesia. Sigue edificando la iglesia. Vamos al capítulo 9, versículo 32. En el 32. Sigue edificando Cristo la iglesia. Aconteció que Pedro, ¿Quién? Pedro. En el que Cristo prometió y lo está cumpliendo. Edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro. Edificaré la iglesia. aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los... ¿Qué hacía Pedro? Él dijo, todos los que creen en Cristo pertenecen a la iglesia católica, a la iglesia universal. Sí, es verdad. Pero están pastoreados ¿por quién? Pedro lo visitaba a todos. ¿Cómo quedó? Aconteció que Pedro, visitando a todos, Ese todo se refiere a los creyentes. Hay alguien representante de esa iglesia, Pedro, los visitaba a todos. visitando a todos, Pedro vino también a los santos. ¿Ustedes tienen santos en su iglesia? ¿Creen en los santos? No, los católicos sí. Pongan cuidado. ¿A quién visitaba Pedro? Visitando a todos, vino también a los santos. A los santos. En la iglesia de Jesucristo, donde está Pedro, donde la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, donde Cristo está edificando la iglesia, en esa iglesia hay santos. Y lo tenemos en la iglesia católica. La Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y Pedro visitaba a todos, a todos. Y en esa iglesia hay santos. Por eso usted y yo debemos estar en esa iglesia. Porque cuando yo me uno a esa iglesia me salvo. Porque cuando yo me uno a esa iglesia, ahí están los santos de Dios. Pero están gobernados por Pedro. ¿Y por qué están gobernados por Pedro? Porque Jesucristo en Juan capítulo 21, versículo 15, Él bien decía, ¿qué es la iglesia? Una congregación. Y en eso estamos de acuerdo. Pero Él decía, una congregación que confiesa que Jesús es el Señor. Listo. Mientras que la Biblia dice otra cosa. La iglesia es una congregación, un rebaño donde hay muchos reunidos, pero que está gobernada por un hombre que Dios dejó. Escúchelo. Cuando hubieron comido, Hubieron muchos, los discípulos de Cristo. Jesús dijo a Simón Pedro, A Simón se llamaba antes, pero después él le puso piedra, Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Me ama más que esto, doña Lupa. Es una congregación, estos, muchos creyentes en Cristo,
Pero esa congregación que se llama iglesia o rebaño de Cristo, tiene alguien quien lo gobierne. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí viene, Él le dijo: ahí viene. apacienta mis corderos. Los corderos no dicen, yo creo en Cristo, confieso que Cristo es el Señor, no me dejo pastorear por Pedro, porque Pedro no lo quiero, yo solo basta creer en Cristo y ya soy salvo. No, Jesús le dijo, la tarea que yo le doy es pastorea las ovejas mías de yo. O sea, la de Martín Lutero, la de Pánfilo, la de Petronilo, no. La de Cristo, sí. La pastorea Pedro. A punto que San Lucas capítulo 22, versículo 31, San Lucas 22, 31, verá que Jesús nos dice que la iglesia va a estar a la deriva por el mundo y que cualquiera que crea, como él dice, cualquiera que crea ya pertenece a la iglesia de Cristo. Vamos a ver. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. A la iglesia, a la congregación. Satanás pidió permiso para zarandear la iglesia de Cristo, la congregación, como se hace con el trigo. ¿Sabe qué es zarandear? Dividir, separar. Así Satanás quiere dividir la iglesia, zarandearla, como se hace con el trigo. ¿Cómo podemos tener una sola iglesia no dividida, católica, universal y de Jesucristo? Paren la oreja. Lupita, mejor Lupita. Pero yo he rogado por ti. Aquí, primacía de Pedro. Otra vez, Luis. Pero yo he rogado por ti. Mi pregunta, Saúl, yo me pregunto y no me responda, pero me hago la pregunta: ¿por qué no rogó por Santiago? ¿Por qué no rogó por Juan? ¿Por qué no rogó por los otros? ¿Por qué por Pedro? Yo he rogado por ti. Segundo, que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Tarea. Lupita, tarea. ¿Cuál es la tarea de Pedro? Cosa que los hermanos separados no aceptan, pero que aquí está, pruebas tengo. Y tú, una vez vuelto, Ahí viene. confirma a tus hermanos. ¿Qué? Confirma a tus hermanos. ¿Qué? Confirma a tus hermanos. La iglesia de Jesucristo es una congregación donde Jesucristo dejó a un hombre encargado de confirmar a sus hermanos en la fe cuando el diablo los quiera zarandear, dividir con el trigo. Satanás pidió permiso y eso se tiene que cumplir, ya Dios le dio permiso para zarandear la iglesia. Pero yo he rogado por ti, fortalece a tus hermanos para no ser zarandeado por el diablo. Me agarro de Pedro, si hay cura, si hay obispo en contra del Papa, mis respetos. Pero yo no me voy con ellos, yo me voy con el Papa, porque Jesús rogó por Pedro. Católico que no ame al Papa no está en la iglesia de Cristo. Está dividiendo la iglesia. Y tenemos que aferrarnos a él. Hay muchas páginas por internet, no las busquen. Pero si algún día la encuentran, se van a acordar de mí. Que odian al Papa y dicen, página tal, católica. No, católica no, con el nombre de católico. Porque la iglesia de Jesucristo tiene a un Pedro que va a fortalecer la fe de sus hermanos. Edificaré mi iglesia. Jesucristo va a edificar la iglesia en Pedro y dice, tiene que fortalecer a mis hermanos, porque ahí se va edificando la iglesia. Por eso ustedes verán que San Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 20, utiliza las mismas palabras de Jesucristo. Edificaré mi iglesia. Aquí utiliza esa misma palabra. Vamos a ver cómo lo dice la Reina Valera. Edifíquense. Aquí está. Jesucristo es el que edifica. Él va construyendo. Y ustedes y yo no estábamos en ese tiempo. Ahora nos queremos agregar. ¿Qué tenemos que hacer?
¿Basta con decir creo en Cristo, ya soy de la iglesia de Cristo? No, doña Lupa. ¿Qué tenemos que hacer? Edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles. No podemos ignorar a los apóstoles de Cristo. No podemos ser la iglesia de Cristo quitando a los apóstoles de Cristo. Y los apóstoles de Cristo estaban gobernados por Pedro. Yo he rogado por ti, fortalece a tus hermanos. Mira, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Entonces la iglesia de Jesucristo existe, es una, es católica, pero es aquella que está gobernada por Pedro, y lo sabemos, y la iglesia reconoce a Pedro como jefe de la iglesia y se preocupa. Hechos de los Apóstoles capítulo 12 versículo 5. Hechos de los Apóstoles capítulo 12 versículo 5. Cómo la iglesia de Jesucristo reconoce a Pedro como el jefe y está pendiente de él. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Estaba en la cárcel, Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. es el jefe de la iglesia, y toda la iglesia, la congregación, todos los días hacían oración sin cesar por él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por algo? ¿Por algo? Porque si no lo harían oración uno o el otro, pero toda la iglesia por Pedro. Entonces vemos que según la Biblia, Jesucristo sí funda una iglesia, y sí hay una iglesia, pero esa iglesia está gobernada por Pedro. Más todavía, San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos viene a decir que esa iglesia de Jesucristo es fundamento y base de la verdad. O sea, que no puede haber verdad en mis labios o en el labio de Saúl si no está en la iglesia de Cristo. Si se sale de la iglesia de Cristo, no habrá verdad en sus labios. Escúchelo. Te escribo esto, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios, dale. Que es la iglesia. Aquí aparece. Que es la iglesia. Aquí aparece la iglesia. Que es la iglesia Del Dios viviente. no de Martín Lutero, no de Carlos Parán, no de José Mí, no de cualquier hombre. La iglesia del Dios vivo. Esa es la diferencia entre la iglesia católica y las sectas. La iglesia del Dios vivo, la iglesia de Cristo fundada en Pedro. ¿Cómo portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo? Y escuchen, ¿por qué es importante la iglesia? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y dice la Biblia que la iglesia es columna de la verdad. ¿Y qué es lo que el diablo tiene que destruir? La columna, para que la verdad se vaya para el suelo y brote la mentira. Pero aquí no, aquí sale la verdad y la mentira se va para el suelo. Tiene que brotar la verdad. Al destruir la verdad, al destruir la iglesia, se destruye la verdad. ¿Pero de qué iglesia estamos hablando? Puede decir él de la iglesia mía, el otro puede decir de la iglesia mía, el otro puede decir de la iglesia mía, y él dice la iglesia. Ahí no se refiere a la iglesia católica, ahí se refiere al que confiese en Cristo y ya. No, estamos leyendo 3.15. Pero el 3.15 viene después del 14, y el 14 después del 13, y el 13 después del 12, y así lleguemos al 1, para mirar de qué iglesia estamos hablando. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, Estamos hablando de una iglesia que tiene obispos como tenemos nosotros. Un aplauso para el obispo. Eso lo tenemos desde siempre en la iglesia. Otra vez. es palabra fiel.
Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. ¿Y qué es un obispo? No sabemos, pero le vamos a mostrar que la iglesia de Cristo no es el que diga Jesús es el Señor o es hijo de Dios, como el diablo lo dijo también. No, es el que esté en una iglesia que hay una jerarquía, donde hay un jefe, Pedro, donde hay otros que ayudan a gobernar esa iglesia. Versículo 4 para que lo compruebe Lupita. Lo que estoy diciendo con bases bíblicas y lo que él dice es verdad. Yo no lo puedo convertir. Yo lo único que puedo hacer es cumplir lo que Jesús me dijo. Vaya por el mundo entero y predique el evangelio a toda criatura. Y ahí estaba Saúl metido, a toda criatura. El que crea se salvará. Y si Saúl se resiste a creer, no lo digo yo. A ver, Lupita, una iglesia, ¿se acuerda? Columna y base de la. Y en esa iglesia hay obispos. ¿Y cuál era el cargo del obispo? Que gobierne bien su casa. El obispo era casado, había obispos casados y había obispos solteros. Pablo era soltero, Juan era soltero, Pedro se supone que era casado. Bueno, el obispo que es casado, ¿qué tiene que hacer? Que gobierne bien su casa. Ajá, ¿por qué? Vamos a ver. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y aquí con la ayuda de Lupita, vamos a hacerle zoom. Pues el que no sabe gobernar su propia casa. ¿No sabe qué? El que no sabe gobernar. La Lupita, la palabra clave, gobernar. En la iglesia de Cristo, vamos a ver si hay quien la gobierne o cada quien hace lo que le dé la gana. Vamos a ver. El que no sabe la palabra gobernar, otra vez. Pues el que no sabe gobernar Hay quien gobierna en la iglesia de Cristo. El que no sabe gobernar su propia casa, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? no es que yo diga soy de Jesucristo, creo en Jesucristo. Debo dejarme gobernar por los obispos. Yo estoy aquí, soy muy cura, pero si el obispo no me hubiese dado permiso, no estuviera aquí. Gracias, monseñor, que Dios le pague. Porque dice la Biblia que el obispo ha sido puesto por Dios para gobernar la iglesia del Dios vivo. Entonces, ¿cómo me puede decir a mí que en la Biblia no hay constancia? O que cualquier persona puede decir yo soy la iglesia de Cristo. No, por eso Pablo, le estoy leyendo el 4. Y recuerde, le estoy leyendo 1 Timoteo 3:4. Y en el 15 dice, para que sepa cómo tiene que portarse en la iglesia de Dios, donde estaban los obispos. Pero ¿qué más había en el obispo? ¿Qué había más en la iglesia? Versículo 8, ¿solo los obispos? Los diáconos. Ay, también los diáconos. También están los diáconos. Y ustedes saben que en la iglesia del Dios vivo existen los diáconos. Entonces vemos cómo hay una jerarquía, alguien que gobierna la iglesia. Que me vengan a decir a mí que la Biblia no dice que debe haber alguien que gobierne la iglesia, pruebas tengo. Se le respeta, pero le estoy mostrando con la Biblia. No lo puedo obligar a creer, ni a él ni a nadie. Mi deber es exponer la verdad. Por eso, mira, el Señor me dice en Ezequiel capítulo 2, versículo 1 en adelante. Escuche lo que dice el Señor. Ciertamente yo no lo puedo obligar. Y Él dice, si nos cerramos, nadie me puede obligar a creer. Y eso es verdad. Solo el Espíritu Santo. Y eso es verdad. Y eso está escrito. Pero la Biblia dice que el hecho de que ellos no quieran creer, no por eso me tengo que callar la boca. Escúchenlo. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Me dijo, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Ahora ven por qué les predico. Si yo les predico no es porque los odie. Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Efesios 3,
20 al 21. Escuche. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Saúl, a Dios sea la gloria. A Él sea la gloria en la iglesia. Saúl, a Dios se le da la gloria en la iglesia. En Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Por todas las edades. Por todas las edades. No dice hasta que llegue Martín Lutero y funde otras. Por los siglos de los siglos. Por siempre. Y termina diciendo. Amén. Amén significa, esto no lo cambia nadie. Así es y así será. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en la iglesia dándole la gloria a Dios. No podemos salirnos de la iglesia. Tenemos que sujetarnos a la iglesia, tenemos que ser obedientes a la iglesia, tenemos que amar a la iglesia. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Qué dice Mateo 7, 21? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es mentira que todos vamos a ir a tomarnos un café con Dios. Eso es mentira, eso no está en la Biblia. Siga. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, Saúl, escuche lo que viene. Saúl, oiga. que está en los cielos. Muchos me dirán No caiga en esa, Saúl. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? yo sé que usted predica la palabra de Dios en el nombre del Señor. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Yo sé que usted también expulsa demonios. Y en tu nombre hicimos muchos Yo milagros. sé que usted a lo mejor tiene muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Por eso le estoy predicando, para que no le suceda eso. Vean, hermanos, que no peleamos, ni tampoco vamos a pelear, solo hablamos. Ustedes saquen conclusiones. En la Iglesia Católica nunca hemos dicho que Cristo no es la roca. Nunca. Nunca hemos dicho que la Iglesia Católica niegue que Cristo es la roca. Y Él hace creer que nosotros negamos que Cristo es la roca. Nosotros sabemos que Cristo es la roca, la piedra angular. Cuando nosotros decimos que Pedro es la piedra donde Cristo fundó la iglesia, no estamos diciendo que Pedro le quita el puesto a Cristo. No, señor. Eso no. Estamos diciendo que Pedro es piedra y Cristo también es piedra. Y el mismo Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, lo dice. Cristo es piedra y usted y yo somos piedra y Pedro es piedra. El mismo San Pedro dijo, comprobar, Cristo es piedra, sí. Pedro es piedra, sí. Usted es piedra, sí. Ahora vamos a ubicarlas. Vamos a ubicarlas. A ver. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándose a él, piedra viva, Cristo, piedra viva. 1. desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Doña Lupa. Vosotros también, como piedras vivas, Otra vez. vosotros también, como piedras vivas, Solamente Cristo es piedra. No, otra vez. vo- Vamos a ver si somos piedra viva también. vosotros también, como piedras vivas, ¿Somos piedras vivas? Lo dice Pedro. El problema es que él no sabe ubicar a Cristo y a Pedro. Entonces dice, es que si decimos que Pedro es piedra, le quitamos el puesto a Cristo. Error. Y luego dice, y aquí dice San Pedro, que los católicos desecharon la piedra viva, que es Cristo la piedra. Y entonces desecharon los constructores la piedra.
Ciertamente, pero lo vamos a leer y aquí está doña Lupa. ¿Quiénes son los que han desechado a Cristo como piedra viva? ¿Los católicos porque tenemos a Pedro como piedra donde Cristo fundó la iglesia? ¿O los protestantes que no le creen a la palabra de Dios que dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no la podrán vencer, a ti Pedro te doy la llave del reino, lo que ates quedará atado, lo que desate quedará desatado? ¿Quiénes son los que desechan la piedra? Vamos a ver, doña Lupa. Siga, Luis. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Del ángulo, subrayen, del ángulo. Pedro dice, ya ubicó a Cristo. ¿Dónde lo ubicó? En el ángulo. En la construcción estaban las bases y después había la piedra del ángulo que sostenía todo el edificio. Ese es Cristo. Nadie lo va a reemplazar, nadie. Él es la piedra del ángulo. Siga. Piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis. Para los que creen. Vamos a ver, ¿quiénes son los que creen? Los que digan, creo en Jesús, Jesús es el Señor, aleluya, gloria al Señor. O los que le hacen caso a su palabra. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer, a ti te doy la llave del reino de los cielos, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Vamos a ver. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Ahí es donde ellos dicen, la desecharon los católicos porque metieron a Pedro. Vamos a ver si es eso. Eso es lo que ellos dicen, pero vamos a poner doña Lupa. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Del ángulo. Pedro no es la cabeza del ángulo, eso no lo hemos dicho nosotros. Siga. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ajá, ahí viene, ahí viene. Porque tropiezan en... Lupita, Manuel, oiga, aquí está su error. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Cuándo tropiezan en la piedra? Cuando son desobedientes a la palabra que Cristo dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer. A ti, Pedro, yo te doy las llaves del reino de los cielos. Ellos dicen no. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Ellos dicen no. Están desechando la piedra del ángulo que es Cristo al no creer en su palabra. Están desechando cuando Jesús dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, háganlo. Y ellos dicen, no lo hacemos, ni es el cuerpo de Cristo, es un símbolo. Tropiezan con la piedra al no creer en la palabra. Jesús dijo, a quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Tropiezan con la piedra al no creer en la palabra. No se me salga del contexto. El mismo Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 20 que él dio, lo vamos a leer. Cristo es la piedra. ¿Cuál piedra? Y Pedro es piedra. ¿Cuál piedra? Y usted y yo somos piedritas, piedras. ¿Cuál piedra? Efesios 2. 20. Edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles. Aquí está. Cristo es el ángulo, la piedra del ángulo, la que sostiene toda la edificación. Los apóstoles son el fundamento, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Vamos a ver dónde está Cristo. De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Ahí está su error. Ahí está su error. Si lo quiere ver, aquí está Lupita. Ahí está, póngala. No le quita el puesto. Los apóstoles son piedra, base, y no le quitan el puesto a Cristo. Cristo es la piedra del ángulo. No confunda. Por eso Isaías 28, 16 que usted leyó, también dice, Cristo es la piedra del
ángulo. Y cuando él leyó a Primera de Corintios 10, que Cristo es la roca, nosotros no lo negamos. Cristo es la roca, y que allá bebían de la roca, y la roca era Cristo. Sí, ¿cuál roca? La del ángulo. Tan fácil, pero con la lupa. Si no ponemos la lupa, caen en el error como el hermano. El hermano está confundido, no tiene culpa, lo engañaron. ¿Por qué no me engañan a mí? No me pueden engañar porque tengo pruebas en la mano. Ahora bien, miramos que la iglesia, las características de la iglesia, era una iglesia que no tenía pecado, quiso decirlo. Una iglesia que no tenía pecado. Y entre los pecados que dio, está Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, entre la lista que dio, y esa es la que a mí me gusta. Y qué bueno que la tocó. Oigan, cuidado. ¿Quiénes son los que no entrarán en el reino de los cielos? Pero los cobardes. Los cobardes. Él lo habló. Miren, un pecado. Él no es cobarde, no hay pecado. E incrédulos. Él no es incrédulo, no es pecado. Los abominables y homicidas. Él no es abominable ni homicida. Ese pecado a lo mejor no lo tiene. Los fornicarios. A lo mejor ese pecado tampoco lo tiene. A lo mejor ese pecado lo tenemos los católicos. Y los hechiceros, los idólatras y todo lo... Lupita, no, doña Lupa. Doña Lupa, Manuel, mire, este es el pecado suyo. Y todos los mentirosos. Manuel, si usted no ama la verdad de las Escrituras, si usted comienza a enseñar lo que a usted le ven en la cabeza o lo que le enseñan, saliéndose del texto, saliéndose del contexto, agarrando un texto para hacerle creer a la gente cosas que no son, los mentirosos. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Tampoco se van a escapar ustedes los evangélicos. Entonces es necesario que amemos la verdad. Y aquí estamos, que salga la verdad. Entonces, queridos hermanos, yo quiero que ustedes observen algo. Qué fácil es decir, no, la iglesia católica no es la de Cristo. Mi iglesia es la de Cristo. Pero cuando se le pide pruebas, no tienen. Pero en la iglesia católica que usted y yo estamos, tenemos pruebas gigantes, gigantes. No solamente bíblicas. ¿De qué Biblia está leyendo él? De una Biblia hecha por una iglesia que no es la de él, que es la iglesia católica. El Papa San Dámaso I, Papa de la iglesia católica, en el año 382 hizo la Biblia. Y si la iglesia católica no es la de Cristo, y si el Papa no tiene autoridad, entonces ¿por qué ellos tienen la Biblia? ¿Y por qué le creen? Ellos dicen, la iglesia católica le puso 7 libros a la Biblia y por eso se la quitamos. No, error. La iglesia católica no le puso 7, le puso 27. No le quiten 20. 27. Porque existía el canon del Antiguo Testamento y la iglesia católica, eso es que ellos dicen que no es la de Cristo. En el año 382, los obispos junto con el Papa le ponen 27 libros. Voten la Biblia. ¿Por qué la cargan? A lo mejor ni sabe quién hizo la Biblia, pero debería. No, la Biblia la escribieron. No estoy diciendo quién la escribió, estoy diciendo quién la hizo. Biblia significa biblioteca. Una carta estaba en Roma, ¿quién fue y la trajo? Otra estaba en Éfeso, ¿quién fue y la trajo? Otra estaba en Filipo, ¿quién fue y la trajo? Otra estaba en Tesalónica, ¿quién fue y la trajo? La iglesia católica. ¿Por qué no lo hicieron ellos? O que me diga él, ¿cómo se llamó su pastor que hizo eso? ¿Cómo se llamó? Oye, es fácil decir esta es la iglesia de Cristo. Lo difícil es comprobarlo.